Los más pequeños comienzan su liga. Todos los viernes en las instalaciones deportivas de la Alhóndiga Sector 3 y Juan de la Cierva, los niños y niñas de Getafe aprenden los valores del deporte en la Liga Polideportiva Prebenjamín, sin clasificación, sin ganadores ni perdedores. Una competición donde el objetivo es la educación en valores a través del fútbol sala, balonmano y baloncesto. El fin de semana deportivo arranca todos los viernes con los más pequeños y su Liga Polideportiva Prebenjamín. Organiza Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. Hoy nos visita Alberto Garrido para hablarnos de Río Grande, la última película de la trilogía de caballería de John Ford. Con él repasamos la película y mencionamos las otras dos que componen dicha trilogía. Además, hablaremos de la figura de John Ford y recordaremos a la recientemente fallecida Maureen O'Hara. Hola, buenas tardes, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes, Chema, muy bien, ¿y tú? Bien, mira, aquí pasando un poquito de frío y dispuestos a hablar de un grande, de hablar de John Ford. Eso es. ¿Por qué has elegido Río Grande precisamente dentro de la extensa filmografía que tiene el maestro de los maestros, al que llaman? Bueno, pues antes de nada quiero pensar que estás en un reclinatorio de rodillas porque estamos hablando, como tú has dicho, del maestro de los maestros. Efectivamente. De casi Dios, que es John Ford. Espero que estés así, ¿no? Sí, perfecto. Vale. Pues siendo así, empezamos, si te parece, con lo que me has preguntado. Y es por qué he elegido Río Grande. Bueno, pues Río Grande, como dices tú, a lo mejor no es la película que todo el mundo, a todo buen aficionado al cine le viene a la cabeza, que siempre estás pensando en El hombre tranquilo, en La diligencia, en Quebrada y Valle. Sin embargo, para mí, yo creo que es una película muy importante, casi decisiva en su carrera, por dos aspectos, por dos temas o dos causas muy concretas. La primera es que cierra la llamada trilogía de la caballería, que ya sabéis que es esas tres películas que forman una especie de corpus único. La primera fue Fort Apache, luego La Legión Invencible y finalmente esta Río Grande. Cierra la trilogía de la caballería. Hay mucha gente, muchos críticos o muchos cinéfilos que piensan que quizás no es la mejor película de las tres, que prefieren o Fort Apache o La Legión Invencible y que piensan que esta es una película más ligera, pero yo sinceramente creo que es una película que reúne lo mejor de las películas, de las otras dos películas. Luego si quieres hablamos un poquito de las semejanzas y diferencias entre las tres. Sí. Y bueno, además tiene a un John Wayne que está impresionante, que yo creo que además John Ford sabe darle un trato, sabe manejarle como actor y anticipa en muchos aspectos, en muchos gestos. John Wayne anticipa lo que va a ser el papel de su vida, para mí el papel de su vida, y para mí también la gran película de John Ford, que es Centauros del Desierto, ¿no? Y luego, por si no fuera suficiente esta causa o este motivo para hablar o para elegir a Río Grande, Río Grande es la primera vez que en la pantalla aparecen juntos John Wayne y Maureen O'Hara, y eso ya es definitivo, ¿no? Porque se produce una química tan grande entre los dos, es algo espectacular, ¿no? Y si quieres ahora podemos hablar un poquito más de ello, ¿no? Bien. ¿Cuál es el origen de la película? ¿Cuál es la génesis de Río Grande? Sí, pues mira, un poco la génesis o el origen de Río Grande tiene pues como dos orígenes, dos causas. Una de ellas más remota y en el tiempo y otra más inmediata. La más remota se refiere a un relato que escribió James Warner Vela, que era también el autor de los relatos en los que se habían basado tanto Fort Apache como La Legión Invencible. Eran relatos que publicaba el Saturday Evening Post, relatos cortos ambientados en la caballería, en el mundo de la caballería de los Estados Unidos. Y bueno, pues en su día John Ford lo leyó y le pareció interesante para hacer una película, pero ahí se quedó la cosa. Y el origen que te decía más inmediato es el que tiene que ver con un proyecto muy querido y muy personal de John Ford. Él en los años 30 había leído
una historia ambientada en Irlanda, escrita por un señor que se llama Maurice Walsh, y que no es ni más ni menos que la historia del hombre tranquilo. Entonces, claro, él andaba con la idea de rodar en su querida Irlanda una película, una historia muy concreta, y llegó a una especie de pacto entre caballeros con Herbert Yates, que era el dueño de la Republic, que era con la compañía, los estudios que habían financiado tanto For Apache como la Legión Invencible. El pacto al que llegó es que se comprometía a rodar otra película del oeste más, visto el éxito que había tenido For Apache y la Legión Invencible, dijeron, oye, pues haz otro western, otra película para recaudar algo popular que tenga éxito en taquilla, y con ese dinero, o sea, con ese aval del éxito, te financiaremos tu película que vas a rodar, que quieres rodar en Irlanda. Luego resultó que la que tuvo éxito fue El Hombre Tranquilo, y entonces realmente la que financió fue El Hombre Tranquilo, financió a Río Grande, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Cuéntame ahora, o cuéntanos a toda la audiencia un poquito la historia que cuenta Río Grande. Bueno, pues Río Grande, como decía antes, está basado en una novela, en un relato, mejor dicho, de James Warner Vela, que se titula Mission with No Record, que es algo así como misión no registrada, o sea, una misión de estas misiones que muchas veces los altos mandos militares encomiendan a oficiales, pero que no, en teoría nunca han existido, ¿no? Son misiones, no te voy a decir encubiertas, pero que no son públicas ni oficiales, ¿no? Se basa en la historia de un coronel York, interpretado por John Wayne, que es el comandante de un puesto fronterizo, que está acostumbrado a luchar con las tribus indias, pero que tiene un problema, y es que cuando atacan los indios y él emprende luchas contra ellos, estos siempre cruzan el Río Grande, que era la frontera que limitaba lo que era Estados Unidos con México, y ellos tenían órdenes muy estrictas de los políticos de Washington, y también pues eso, como consecuencia de los tratados diplomáticos, de no cruzar el Río Grande, no cruzar esa frontera para no provocar un conflicto con México. Uh-huh. Este coronel York, el personaje de John Wayne, es un personaje solitario, que tiene una auténtica pasión por la disciplina, por el deber militar. Entonces, en un momento dado, llegan a este fuerte en el que él es el comandante, su hijo, que ha suspendido en las matemáticas en West Point, en la Academia de Oficiales, y se ha enrolado como soldado raso. Y junto a ese hijo, al que no ve desde hace 15 años, viene su mujer, una mujer a la que le abandonó también hace unos años, porque él había quemado la plantación durante la pasada guerra civil. Él había quemado la plantación de ella, que ya es una dama de la aristocracia sureña, quemó su plantación, y esto distancia a los dos, a John Wayne y al personaje de su mujer que encarna o que interpreta Marion O'Hara. Esta es la historia. Aquí se produce ya el enfrentamiento, y bueno, pues John Ford lo que va a hacer es un poco contarnos cómo esos dos personajes tan opuestos como son John Wayne y Marion O'Hara, el coronel York y su mujer, se acercan con el marco, con el telón de fondo de las guerras contra los indios y de ese Río Grande, ese paisaje omnipresente a lo largo de toda la película. Respecto al guión y su fidelidad al relato original, ¿se parecen mucho ambos? Bueno, pues la verdad es que el guión tiene dos novedades importantes, o introduce dos modificaciones importantes respecto a la novela, o al relato, mejor dicho, de James Warner Vela. El guión lo firma un señor que se llamaba James Kevin McGuinness, que luego, si te parece, podemos dar algún apunte muy curioso respecto a él. Él era irlandés, como John Ford, alcohólico, como John Ford, y bueno, pues también un poquito conservador, como John Ford. Bueno, que lo de conservador en el caso de John Ford es un apelativo que bueno, se puede plantear, ¿no? El caso es que el guión que hizo este señor introduce, respecto al relato original, introduce la figura de la esposa, el personaje que interpreta Marion O'Hara, con lo cual, bueno, pues ese relato, que en principio era un relato de sucesos, de acontecimientos o hechos bélicos en la frontera entre México y Estados Unidos con las tribus de los indios, al introducir el elemento de la esposa, pues introduce también ese elemento romántico, ¿no?, en la historia. Y luego también hay otro hecho fundamental, y es que en el guión, el personaje de John Wayne, desde el principio, aunque se muestra duro, o más que duro, en su papel de comandante en jefe del fuerte, y que tiene que tratar a todos los soldados por igual, se ve que desde el principio se va a preocupar por su hijo. O sea, en la película, o en el guión, está mucho más claro la evolución del personaje de John Wayne, de ese afecto que poco a poco va despertando por su hijo, que en el relato original,
realmente no se aprecia eso, ¿no? Antes nos has hablado de la trilogía de la caballería. Uh-huh. ¿Qué semejanzas y diferencias tienen los tres films? Bueno, pues como semejanzas hay muy clara, que es el ambiente que está ambientada en las tres películas están ambientadas en el mundo de la caballería del ejército de los Estados Unidos. Eso es evidente. También tienen en común, por supuesto, ese paisaje desértico de Utah. Algunos personajes, de hecho el propio personaje de John Wayne, el Kirby York, el coronel Kirby York, en la primera película, en Fort Apache, aparecía como un capitán. Lo que pasa es que en ese caso era capitán Kirby York y estaba al mando de un coronel que interpretaba Henry Fonda. Otros personajes como el sargento King Cannon, ese sargento que está cercano a la tropa pero que ayuda al oficial, que también le da mucho al alcohol y que es el contrapunto cómico de la seriedad del oficial, interpretado por Victor McLaglen. Están, por supuesto, las luchas con los indios, y está, por supuesto, ese conflicto entre el deber del comandante York como oficial y sus sentimientos hacia su mujer o hacia su hijo, ¿no? Como diferencias, pues yo creo que la diferencia fundamental, que antes la apuntábamos un poquito, de Río Grande respecto a las otras dos, es que al introducir el papel de la mujer, de la esposa del comandante York, el papel de Maureen O'Hara, la película es mucho más romántica. De hecho, son más acusados, más pronunciados los contrastes entre los momentos de acción, de ataques de los indios o ataques de la caballería a donde están los indios para rescatar a unas personas, a unos niños. Esos momentos violentos de acción contrastan más con los momentos líricos, casi poéticos, de ternura que dan pues el encuentro entre los dos esposos que han estado pues casi 7-8 años sin verse, ¿no? Tanto eso como también el tratamiento de los indios, que en las otras dos películas, tanto en Fort Apache como en La Legión Invencible, John Ford reivindicaba un poco más el papel de los indios, les hacía ver como objetos de injusticia por parte del hombre blanco. Aquí, sin embargo, el indio, tratado de una manera muy genérica, sin particularizar, es mucho más cruel, o sea, no tiene motivaciones para sus actos violentos, ¿no? Esto realmente es algo que posteriormente John Ford va a intentar redimirse de este ataque a los indios, no intencionado, pero lo intentará redimir cuando años más tarde rueda El Gran Combate, que es prácticamente el último gran western de John Wayne y uno de los westerns y películas favoritas de John Ford, de nuestro común amigo Santi. John Ford es un grande, uh-huh. Un director que ha pasado a la historia, está catalogado de los mejores. Uh-huh. Cuéntame un poquito la temática de su cine, sus actores, curiosidades sobre John Ford. Sí, bueno, pues John Ford, tiene elementos recurrentes en todas sus películas, y en esta también lo encontramos, como es el tema de la recuperación de un amor perdido, como es el que tienen John Wayne y Maureen O'Hara, que se da en otras películas del maestro Ford. También tenemos la reestructuración de un núcleo familiar. Para John Ford la familia era muy importante, era la base de la sociedad, y muchas veces en sus películas nos muestra familias desestructuradas. Es un término muy de hoy en día, pero es cierto. Y además este es un aspecto curiosamente que ha recogido Steven Spielberg. Steven Spielberg también en la mayoría de sus películas vemos familias que tienen problemas, ¿no? Bueno, pues John Ford está obsesionado porque las familias de sus historias al final pues consigan volver a tener lazos fuertes, ¿no? Junto a estos elementos temáticos recurrentes en la obra de John Ford, también algunas personas podrían hablar de lo que es la caballería, pero la caballería o las historias del ejército de los Estados Unidos, más que un elemento querido, un tema querido por John Ford, yo creo que es un marco donde John Ford narra sus historias, ¿no? Pero bueno, hablabas también tú de actores, ¿no? Ya sabes que John Ford tenía una especie de compañía más o menos estable de actores. Por supuesto, John Wayne. Sí. Con John Wayne rodó más de 20 películas, pero también en esta película encontramos a Victor McLaglen, encontramos a Ben Johnson, a Harry Carey Jr., a la propia Maureen O'Hara, con la que rodó 2 películas más. Bueno, son elementos, o por ejemplo la pasión que tenía John Ford por la importancia que le daba a pequeños objetos, ¿no? En esta película
hay un momento concreto en el que Maureen O'Hara descubre entre la vajilla una caja de música, la abre y suena una canción, el I Take You Home Again, Kathleen, que es una canción que les une románticamente a los dos y que le trae recuerdos, ¿no? Pues esos pequeños objetos o el paisaje, todos esos son elementos comunes al cine de John Ford. Vamos a volver a la película. Uh-huh. Me gustaría que nos hablaras también de dos aspectos técnicos que destacan, que son el uso de la música y de la fotografía en Río Grande. Sí, la verdad es que yo creo que John Ford en esta película utiliza muy bien esos dos elementos que decías, la música y la fotografía. La música, porque además de la banda sonora que compone magistralmente Victor Young, introduce a un grupo de música de folk country que ya había actuado con él en Caravana de Paz, que se llaman Los Hijos de los Pioneros, y que cantaban pues canciones típicas tradicionales del folclore norteamericano de la frontera, ¿no? Del siglo XIX, que muchas veces los cantaban los propios soldados norteamericanos. Y introduce este grupo. Hay gente o críticos que creen que el peso de estas canciones es demasiado influyente en la película, pero yo no lo creo así. Yo creo que en muchos sentidos lo que hace es profundizar y reflexionar sobre los temas que decíamos que antes que eran muy importantes para John Ford, como es por ejemplo la recuperación de los amores perdidos, ¿no? Mediante determinadas canciones los personajes, los protagonistas evocan sus sentimientos, ¿no? Y entonces yo creo que esto ayuda y mucho, ¿no? a la película. Y el otro aspecto que decías era el tema de la fotografía. Sí. La fotografía está rodada en un maravilloso blanco y negro. Bert Glennon, que fue el director de fotografía, utilizó unos claroscuros de una influencia marcadamente expresionista, y es que John Ford admiraba mucho a Murnau y a los expresionistas alemanes. De hecho, si recuerdas, en El Delator, que es la película por la que primero gana el Oscar en 1935, estaba muy influenciada por el expresionismo alemán, todo ello para, de alguna manera, mostrar los sentimientos más recónditos y más secretos de los personajes, ¿no? En ese sentido, bueno, pues yo creo que lo utiliza de manera más acertada que en las otras dos películas de la trilogía de la caballería, tanto en Fort Apache como en La Región Invencible. Cuéntanos ya, para terminar esta brillante charla que estamos teniendo, alguna curiosidad sobre la película. Uh-huh. Sí, bueno, pues el guionista que decíamos antes, que era James Kevin McGuinness, que además es un apellido bien irlandés, ¿no? Es curioso que este señor, que hizo muchos guiones para John Ford y durante los años 30 y 40, es también el autor de una película que, si te digo, pues es el autor del guión de Una noche en la ópera de los hermanos Marx. Vaya. La verdad es que resulta sorprendente, sí. Porque no tiene nada que ver Río Grande con Una noche en la ópera, pero bueno, es una muestra de la capacidad que tenían los guionistas, que en su mayoría eran periodistas que, bueno, en este caso era un periodista de Nueva York de los años 20, los años 30, ¿no? Y como Hollywood en aquella época del Hollywood clásico, de los 40, 50, se nutría de buenos escritores que eran capaces de escribir historias de todo tipo, ¿no? Pues Alberto, un verdadero placer haber podido para mí también charlar contigo un poquito de John Ford. Uh-huh. Estaba pendiente ese homenaje a Maureen O'Hara, que nos ha servido un poquito de este Río Grande para recordar a la actriz que falleció hace un par de meses. Y bueno, espero volver a tenerte por aquí con algún otro clásico. Cuando quieras, Chema. Un abrazo, Alberto. Un abrazo, Chema. No. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 27 05 26. Llamar en directo al 91 764 7491. Y por supuesto seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook, Getafe Radio. Ya sabes,
Nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en el Play Store como en el App Store. Getafe Radio te suena.